Cada panelista va a tener 8 minutos de exposición. Me toca la antipática tarea de pedirles que me ayuden en esto. Para el resto, para quienes no son ponentes, por favor, escriban sus preguntas en el Q&A que verán en sus pantallas. La mía está debajo, en algunas puede estar en el extremo superior derecho o izquierdo. Habrá 10 minutos finales para responderlas, así que les pido que escriban allí las preguntas, obviamente indicando para qué ponente va dirigida. Para los trabajadores de prensa, además de agradecerles, obviamente, la presencia aquí, seguramente verán en pantalla en algún momento, espero que más rápido que tarde, la dirección de correo electrónico de Karen Ulloa, de Más Ideas, con quien podrán coordinar entrevistas posteriores, obviamente, a este encuentro. Dicho esto, tengo el gusto de presentar a la primera ponente, la doctora Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, es jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Dentro de la Secretaría ha ocupado el cargo de Coordinadora General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional del Emprendedor y la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Es experta en desarrollo microempresarial, economía informal y economía política del desarrollo. Su agenda de trabajo hoy comprende la construcción de instituciones que impulsen el desarrollo empresarial con criterios de progresividad. Doctora, un placer presentarla. Sus 8 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Agradezco a Bettina Schaller, presidenta de la Confederación Mundial del Empleo, y a Roberto Suárez Santos por la invitación. Buen día. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar. Para empezar, vengo en representación de la maestra Tatiana Cloutier, quien es secretaria de Economía del Gobierno de México. Y vamos a platicar en general como de nuestra visión, ¿no? Como sabemos, la pandemia COVID-19 ha venido acelerando procesos de escalamiento tecnológico, de incorporación de nuevas tecnologías y de digitalización en el mundo, no nada más empresarial, sino en todas las actividades que realizamos, ¿no? Es una tendencia que ya venía desde antes, como una tendencia en el empleo a nivel global, antes de la pandemia, y pues como todos sabemos, y ahora lo estamos viviendo en este evento específicamente, pues se ha hecho mucho más agudo el uso de las tecnologías. Y esta incorporación y de la digitalización y la tecnología tiene efectos diferenciados en la población, dependiendo de la especialización que tenga cada país, ¿no? Y la especialización a partir del nivel educativo, del género, de la etnia, como ustedes mismos en diversos reportes de la Organización Internacional del Trabajo, la Confederación Mundial del Empleo y la Organización Internacional de Empleadores, pues no lo han venido señalando, ¿no? Y en ese sentido, una de las preocupaciones más grandes que tenemos en el Gobierno de México es que al reconocer que hay impactos diferenciales en términos de las tendencias del empleo y la profundización de la crisis, podemos ver que hay pues también grandes desplazamientos de trabajadoras y de trabajadores que son productos de esta incorporación tecnológica y de la crisis que se está viviendo, ¿no? Desplazamientos del sector secundario y sector terciario de la economía. Y estos efectos diferenciados afectan particularmente a las mujeres, quienes de entrada ya enfrentan barreras acentuadas en el mundo del trabajo, y pues en particular yo puedo hablar del caso de México, ¿no? En México tenemos que las mujeres ocupadas se encuentran principalmente en el sector servicios no financieros, en el comercio minorista y en la producción de manufacturas. Y estos son
nichos, sectores que son altamente vulnerables al desplazamiento tecnológico. Además de esto, casi el 40% de las mujeres ocupadas en México solo trabajan tiempo parcial, mientras solo este caso para hombres es solamente el 16%. Y ustedes se preguntarán como que me estoy yendo muy directo a los temas de género, pero este es un punto muy importante en la agenda del gobierno, de la Secretaría de Economía y del Gobierno de México en general. No solo porque por un tema de igualdad, sino por un tema también de productividad, ¿no? Entonces, por eso estoy hablando de las mujeres así de bote pronto. Entonces, como les decía, pues esto no está solo relacionado con el escenario del trabajo del país, sino con la sobrecarga de trabajo, y ahorita que hablaban de trabajo decente, pues tiene que ver con esto, ¿no? La sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado dentro de los hogares, de la cual pues las mujeres seguimos siendo mayoritariamente responsables, ¿no? Algunos datos relevantes de el trabajo no remunerado en México es que en 2019 estas labores domésticas y de cuidado registró un nivel equivalente a 5.6 billones de pesos, es decir, el 22.8% del PIB del país. Y 2/3 de este trabajo es realizado por mujeres de manera no remunerada, dedicando entre 20 y 30 horas más a la semana que los hombres, dependiendo del nivel de ingresos del hogar y la cantidad de dependientes. Entonces, reconocer cómo estos escenarios diferenciados en la calidad del trabajo, de los trabajos, de los no remunerados, de poner estos temas sobre la mesa, pues nos vienen a ser parte de lo que tiene, que determina qué es lo que hacemos en la Secretaría de Economía a partir de la Unidad de Desarrollo Productivo, que es la que vengo representando, sobre estos temas, ¿no? Entonces, las atribuciones que nosotros tenemos son muy específicas, que tienen que ver con el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa como una estrategia para transformar el escenario del trabajo en nuestro país, así como abrir oportunidades para mujeres y hombres, ¿no? Porque además sabemos que en México la mayor parte de los negocios son los de menor tamaño. Una buena proporción de ellos son pues autoempleo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que desarrollamos, por un lado, capacidades empresariales en estas micro, pequeñas y medianas empresas a través de diferentes espacios de capacitación y acompañamiento, con la idea de que toda esta capacitación permita mejorar el negocio, pero en determinado caso, si estas personas que actualmente son autoempleadas y logran desarrollar esas habilidades empresariales o habilidades socioemocionales o habilidades y competencias necesarias para mejorar sus negocios, en determinado momento, si son empleadas, esto también les va a ayudar a poder tener un mejor trabajo y poder desarrollar actividades más especializadas, ¿no? Entonces, sabemos que hay brechas por tamaño, por nivel de ingreso y género de quienes lideran las empresas. Por lo tanto, nosotras lo que hacemos es determinar a partir de diferentes plataformas tecnológicas cuáles son las necesidades de estos negocios o de estas personas que están vinculadas a estos negocios para poder atenderlas desarrollando o generando componentes de política pública que permitan incrementar estas capacidades empresariales, pero también disminuir la desigualdad o incrementar la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres, tomando en cuenta que esta situación de precariedad laboral que hay concentrada en los temas de género, ¿no? Esto también lo hacemos alineándonos con la Agenda 2030, que es a partir de hace un par de meses parte de los trabajos que se logran en la Secretaría de Economía. Particularmente estamos concentrados en el objetivo 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas en sus metas, que son impulsar a que las mujeres participemos de manera plena e igualitaria en la vida económica
y política del país, sin duda mejorar las condiciones laborales de las mujeres y desarrollar en ellas estas habilidades y competencias laborales o empresariales, pues nos permite aportar en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, la inclusión y el empoderamiento económico de las mujeres a través del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En la UDP, en la Secretaría de Economía, tenemos varios programas pues que están muy orientados a la digitalización de las empresas de menor tamaño, particularmente de las mujeres, ¿no? Tomando en cuenta que pues esto les permitirá también tener mejores oportunidades de empleo. En cuanto a temas que tienen que ver con innovación social, que es parte de lo que se va a hablar acá, pues también orientamos programas para la facilitación de la formalización. Y la formalización no como un enfoque nada más de cumplir con las obligaciones fiscales, sino con la formalización en este contexto amplio del concepto, ¿no? Que es, pues, que las personas sean reconocidas por el Estado a partir de que tienen todos estos derechos de propiedad y este reconocimiento de su persona, porque en muchos casos las empleadas o las personas no cuentan con esta estructura formal y nosotros les damos acompañamiento en ese sentido, ¿no? Y además también buscamos esto que les decía de la digitalización de parte hacia las personas usuarias, también de parte de los servicios que nosotros damos, poder tener un gobierno abierto y electrónico que tenga procesos gubernamentales eficientes y digitales, ¿no? Entonces, nada más así rapidísimo, porque sé que me quedan pocos minutos, en temas de capacitación. Nada, casi. En temas de capacitación, desarrollamos habilidades en términos de desarrollo empresarial como costos, inventarios, presupuestos, cultura financiera, pero también etiquetado, envasado, embalaje para las empresarias y los empresarios, diseño de marca, canales de venta. En términos de la digitalización, desarrollamos habilidades en el uso de plataformas, de redes sociales, de pagos electrónicos, comercio electrónico, y además para personas o empresas que ya están más consolidados, pues también tenemos opciones de acompañamiento o de oportunidades para facilitar las exportaciones, ¿no? La estructura Gracias. Ya nada más termino pues diciendo que también dialogamos con interlocutores sociales y del sector privado, para nosotros es muy importante, y el hecho de diseñar estas políticas públicas que reconozcan estas necesidades pues son parte de nuestra agenda más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Paso al siguiente ponente, a presentar al siguiente ponente, el senador Alejandro Armenta Mier, preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, es licenciado en Administración Pública por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con una maestría en Administración Pública de Calidad por el Instituto de Administración Pública. Ha sido presidente municipal de Acatzingo, Puebla, entre 1993 y 1996, diputado local de Puebla entre 2002 y 2006, y secretario de Desarrollo Social de Puebla entre 2006 y 2008. Senador, un gusto presentarlo. Adelante, por favor. Gracias, Martín. Gracias a todos los que hacen posible este foro de reflexiones globales para la recuperación del empleo durante la pandemia y el post-COVID. Gracias, desde luego, a Roberto Suárez, que también tiene una enorme responsabilidad, igual que y Pedro. Gracias, Betina y Pedro, todos los que hacen posible este encuentro. Les saludo a nombre, Ana Bárbara, gracias también por la exposición que has dado. Le saludo a nombre del senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Como presidente de la Comisión de Hacienda, déjenme hacer algunas consideraciones. Primero,
El desarrollo económico de un país se tiene que entender de manera integral. El COVID, sin duda, afectó al mundo. La paralización económica pactada por las economías del planeta generaron un efecto que permitió, más bien, que dejó el crecimiento que se venía generando en los últimos años en el mundo, la recuperación económica después de las depresiones en los países asiáticos, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, y que pues obviamente el COVID se convierte en un gran bache respecto a la recuperación económica global que se venía generando. México no escapa a esta realidad. Sin embargo, como lo comenta Ana Bárbara, el gobierno de la República enfrenta retos, pero también tiene oportunidades. El hecho de que México se encuentre ubicado entre el mercado económico más representativo en materia de consumo, es decir, 500 millones de consumidores entre Estados Unidos, Canadá y México, con un enorme potencial adquisitivo, nos representa sin duda que las variables como el Producto Interno Bruto van a tener un rebote para este año. Hay estimaciones de la OCDE de un crecimiento del 4.5%, obviamente debido a la cascada de los estímulos fiscales que va a tener Estados Unidos para la reactivación de su economía. Pero también hay otro factor que les comentaba que tiene que ver con el desarrollo que México ha tenido. México presenta una balanza comercial superavitaria en Estados Unidos, precisamente porque ha desplazado a China. China venía siendo en los últimos 10 años el principal exportador de productos a la Unión Americana. Hoy es México. Y uno de los ejemplos de ese contexto favorable para la economía mexicana es que a pesar de la paralización industrial por el COVID, el sector primario, el sector agropecuario en México tuvo un crecimiento de cerca del 15% en materia de exportaciones. Es decir, tuvimos un desarrollo alentador que nos permitió en el sector primario, y ustedes saben, yo soy productor, pero el sector primario atiende a las cadenas de la base social, donde se encuentran ejidatarios, productores, jornaleros, campesinos, obreros del campo, y es una base social muy importante. Estos factores, aunados a que México estableció un criterio diferenciado de no asumir un endeudamiento o un sobreendeudamiento, no porque el endeudamiento se encuentre estigmatizado erróneamente, sino porque el endeudamiento en México históricamente ha significado corrupción y abuso de poder. Por eso, en México tenemos experiencias de endeudamiento que nada tienen que ver con las experiencias exitosas alemanas, con las experiencias exitosas japonesas, con las experiencias exitosas que ha tenido Grecia o que han tenido otros países. El endeudamiento mexicano es sinónimo de saqueo y de riqueza malavida de los gobernantes en nuestro país. Por eso es que en México hablar de endeudamiento significa hablar de corrupción. Por eso es que no optamos por esa medida e hicimos lo correcto. Lo que el gobierno de la República ha hecho es implementar un programa de fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. A pesar de la paralización, por ejemplo, de los sectores terciarios de la economía, porque ustedes saben que los primeros afectados fue el sector turismo y el sector de servicios en todo el mundo, y nuestro país sin duda es un país generador de ingresos vía el turismo. Lo que logró el país compensar fue que logramos recuperar nuestra capacidad tributaria. ¿Qué significa esto? En México no se pagaban impuestos. Es el país
con la peor recaudación de la OSD. En México, el presidente de la República en turno tenía la facultad de no cobrar impuestos a los bancos y a las empresas comercializadoras y a las grandes empresas en nuestro país. Les pongo un ejemplo. Un banco, que no voy a decir el nombre, un banco extranjero, no quería pagar en nuestro país 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos. Y los pagó el año pasado. Esos 10,000 millones de pesos compensaron la caída tributaria por la paralización del COVID. Otra gran empresa dedicada a producción de computadoras en el mundo, muy famosa, no quería pagar y pagó 6,000 millones de pesos. Una empresa que se dedica a tener tiendas en el país, llamada Oxxo, debía en el país 16,000 millones de pesos. Y como sucedía en el pasado en nuestro país, obviamente había evasión fiscal o había condonación de impuestos. Esta condonación de impuestos le representaba a nuestro país pérdidas anuales de cerca de 100, 150 hasta 250,000 millones de pesos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo el gobierno? Eliminamos la facultad del presidente de la República para que ya no pueda el presidente de la República de manera discrecional condonarle impuestos a los bancos, a las empresas, porque tenemos que llegar a la justicia tributaria. Y la justicia tributaria significa, como en todo el mundo, el que gana más paga más, el que gana menos paga menos, pero todos pagamos. Así es que en la etapa más compleja del COVID, cuando el mundo dejó de recaudar ingresos porque se paralizó la economía, y era obvio que al paralizarse la economía, las empresas no podían pagar impuestos, en México, haber tomado la decisión de eliminarle la facultad al presidente de la República en turno de esa facultad que tenía privilegiada de condonar impuestos, nos representó tan solo el año pasado en ingresos de cerca de 50,000 millones de pesos en pagos que adeudaban empresas, bancos, empresas extranjeras, y en recaudaciones de cerca de 150,000 millones de pesos. Es decir, México logró una recaudación de cerca de 200,000 millones de pesos en ingresos tributarios. Y hay que decirlo también con claridad, en términos de criterios macroeconómicos, México tuvo un comportamiento de su moneda muy positivo. Empezamos con un desliz de cerca de 25 pesos por dólar que nos afectó con respecto al pago del servicio de la deuda, pero terminamos con cerca de 19 pesos por dólar. Hoy estamos en 2021, pero esta variación nos permitió una recuperación que hoy, sin duda, para México representa grandes retos, representa grandes oportunidades, pero que nos permiten entender que en nuestro país, al poner orden a los criterios fiscales, a los criterios de austeridad presupuestal y a los criterios de inversión, aunados a la gran oportunidad que representa el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, y a que seguimos desplazando a China como el principal exportador de productos primarios y manufacturados hacia Canadá y Estados Unidos, yo les puedo asegurar que el panorama para México tendrá que ser de una recuperación mucho más adecuada. Sin duda hay retos enormes con respecto a el tema de salud y al tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero las tareas que está haciendo el gobierno de la República en materia agropecuaria, en el sector de la economía, como lo ha comentado la subsecretaria Ana Bárbara Moctezuma, son muy importantes, y sin duda la generación de la recuperación de la soberanía energética para nosotros va a ser fundamental. Hoy México gasta más de 500,000 millones de pesos en la importación de gasolina. Nada más imagínense, siendo el 10º productor de petróleo, somos el primer país importador de gasolina y de derivados de la industria de la petroquímica básica y secundaria. Es una incongruencia que solo la corrupción y la complicidad del poder político lo puede explicar. Y lo puede explicar porque Japón, un país hermano que nosotros queremos mucho, igual que los países europeos, sin tener una gota de petróleo en el subsuelo japonés,
tiene más de 20 refinerías en Japón y son proveedores de estas secundaria y terciaria y primaria de estas energías. Pues les agradezco mucho. Le pido mil disculpas. Me pude haber quedado una hora si querían, pero bueno. Lo sé. Le toca el antipático rol de garantizar la puntualidad suiza. Está bien, muy bien. Próxima vez, senador, la próxima vez. Puestos, gracias. Saludo al senador Ricardo Monreal. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, gracias. Paso a presentar, agradeciendo al senador, por supuesto, a la diputada Patricia Terrazas Vaca. Ella preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, es contadora pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene una maestría en Derecho Fiscal por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y es doctora en Derecho Fiscal por la Universidad de Durango. Presidió la Confederación Patronal de la República Mexicana en Cuauhtémoc y fue vicepresidenta de la misma organización a nivel nacional. Fue presidenta municipal suplente de Cuauhtémoc entre 2013 y 2016, año en que fue designada subsecretaria de Ingresos en la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. Diputada, un gusto presentarla. Adelante, tiene 8 minutos. Le pido que me ayude con los 8 minutos. Hola, muy buenos días a todos. Y bueno, pues yo primero que nada agradecer mucho la invitación y gracias por los 8 minutos. Voy a tratar de ser muy precisa y para no divagar en mi ponencia. Saludo a todos, a Martín Padulla, al senador Alejandro Mier, al diputado Marco Antonio Medina Pérez, a Pedro Américo Afortunado de Oliviera, al director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, a Roberto Suárez Santos, al secretario general de la Organización Internacional de Empleadores, a Bettina Chayer, la presidenta de la Confederación Mundial del Empleo y en especial a quienes nos acompañan en este foro de reflexiones globales para la recuperación del empleo post-COVID en México. Hablemos de eso y no hablemos de lo que se hace mal y luego todavía se presume. En 2020 fue un año en el que la economía sufrió una caída cercana al 9% del Producto Interno Bruto. Son cifras oficiales. Detrás de este indicador se encuentra la pérdida de empleos formales por 560,473, de acuerdo con cifras del IMSS, y de 87,237 plazas eventuales. Afectación a diferentes sectores de la economía que indudablemente aquellos que sobrevivieron tardarán en recuperarse más. Sin embargo, lamentablemente para muchos otros negocios de todos los tamaños ya no existe un día más. Las medidas de confinamiento obligatorio, primero, y luego voluntario, limitando las actividades económicas, sociales, han afectado la producción de bienes y servicios al consumo y a la oferta. Y a su vez han incentivado el trabajo a distancia, han puesto a prueba la infraestructura de conectividad existente y ha dado lugar a un trabajo combinado, lo que pone a prueba el marco laboral existente. Por ello, el estudio que ha realizado nuestros anfitriones no puede ser más oportuno y enriquece indudablemente a quienes, como su servidora, tenemos la obligación de velar por el interés superior, que es el bienestar de los ciudadanos y propiciar las condiciones favorables para la generación y permanencia de los empleos, salud, educación, en el acceso igualitario a una vida digna sin importar el género. Coincidimos en que la recuperación económica que se traduce en la generación de empleos y recuperación de empleos requiere la participación activa del sector privado y a su vez el Estado debe garantizar la certidumbre, la seguridad jurídica y avanzar en el diseño de políticas públicas que aceleren la recuperación económica. No podemos estar pateando la canasta de los huevos de oro. Como legisladores, si el gobierno en turno no lo hace, tenemos la obligación de abrir la discusión desde la principal tribuna del país,
participar en estos foros organizados por el sector privado que enriquecen la discusión. Estamos claros que aún falta mucho para poder expresar que el COVID-19 se ha domado. El proceso de vacunación de la población va muy lento en México. Estamos optimistas que tendrá éxito por el bien del país. Sin embargo, diversos especialistas estiman que tal vez tendremos que convivir muchos años con el SARS-CoV-2, por lo que es necesario actuar hoy para adecuar el marco legal que en materia de trabajo, de apoyos fiscales, de infraestructura y educación se requieren con el objetivo principal que es preservar los empleos y recuperar tanto las fuentes de empleo como los empleos perdidos. Tenemos ante nosotros grandes retos, retos en lograr consensos, en encontrar un justo medio que garantice un empleo digno, seguro, que a su vez no ponga en riesgo la viabilidad de las empresas ni inhiba a los nuevos emprendedores al tener que soportar un exceso de normas regulatorias obesas, en encontrar un punto medio que permita flexibilizar las relaciones de trabajo, primero con el objetivo de mantener las fuentes de empleo existentes, que el trabajador siga llevando el sustento a su casa. Segundo, no asfixiar a las empresas, porque al hacerlo, la consecuencia es pérdida de empleos y pérdidas de recursos, que ese recurso se convierte en impuestos y esos impuestos se convierten en la bolsa que la Presidencia de la República y nosotros como diputados tenemos que disponer a la sociedad, con muchísima responsabilidad además. Desde este marco tributario se deben revisar las disposiciones que al día de hoy elevan el costo de tener empleados, al hacer pagar al empleador por las prestaciones laborales que por mandato de ley están libres de impuestos para el trabajador. Analizar con responsabilidad la eliminación de la subcontratación laboral, toda vez que su prohibición afectará al empleo en su conjunto. Se deben encontrar las normas legales que garanticen al trabajador sus prestaciones, el acceso a una pensión digna, atacar todo con todo el peso de la ley a quienes han implementado esquemas de dudosa legalidad para disminuir la carga tributaria. La corrupción no debe ser opción ni para los actuales y claro que no debió haber sido para los que estuvieron en las tomas de decisiones. Es necesario incorporar al marco tributario incentivos fiscales que aceleren la adquisición de activos necesarios para el trabajo a distancia, no solo al empleador, sino al propio trabajador, como es la adquisición de equipos de cómputo y deducción de los pagos por Internet. Encontrar los mecanismos que permitan en especial a las mujeres continuar con sus actividades laborales, brindando apoyos que equilibren el doble rol que desempeñan tanto en el trabajo como en el ámbito familiar. Incentivar la capacitación en tecnologías digitales, idiomas, tanto en el presente como en el futuro. La competencia ya no está dentro del país, sino también con los servicios que pueden ser prestados desde otros países. Estamos en un mundo globalizado, lo tenemos que entender, pero pues para poderlo entender tenemos que ser parte de ese mundo globalizado hasta saliendo a pasear a ese mundo. Estamos en tiempo de buscar los consensos por el bien del país, por el bien de los ciudadanos. Y cierro mi participación agradeciendo nuevamente la invitación a este importantísimo foro. Muchísimas gracias a todos y ojalá y que México tuviera gente con mayor conocimiento, más preparada y que le aportara más y no se quejara tanto. Bueno, muchísimas gracias por los conceptos y por el tiempo cumplido a la perfección. Pasamos al siguiente ponente. Le voy a presentar al diputado Marco Antonio Medina Pérez. Él es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ha sido coordinador administrativo de Morena en la Cámara de Diputados. Fue secretario técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y subdirector de Recursos Materiales de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.
Diputado Medina Pérez, un gusto saludarlo. Sus 8 minutos. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Coincido con la diputada Patricia Terrazas en que es muy importante la participación en este tipo de foros. Nosotros estamos abiertos, estamos estimulando incluso esta participación de muy diversas maneras. Para mí es un honor estar en este foro. Les agradezco a los organizadores de la Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Mundial del Empleo. Para ajustarme precisamente a los tiempos, quisiera presentarles unas diapositivas. Son justamente 8 diapositivas con la idea de darle sustento a una serie de argumentos que voy a exponer. Adelante, por favor, la primera diapositiva. Es simplemente los puntos que vamos a tratar: la gravedad de la crisis, qué ha ocurrido en el empleo, el trabajo formal, los resultados, qué es esto de la era post-COVID y cómo podemos continuar con la política de recuperación salarial, las propuestas de consolidación de la Rectoría del Estado y la actualización del marco jurídico. Adelante, por favor. En cuanto a este aspecto, es muy importante tener la visión global histórica. Creo que efectivamente pues tenemos una muy importante presencia de la gravedad de la crisis que estamos padeciendo. Si nos damos cuenta, tenemos pues una situación muy difícil desde hace 88 años que no se veía una disminución tan grave como la que se tiene en este momento, que el año pasado tuvimos un decrecimiento del 8.2%. En la época de la gran recesión del 28-29 teníamos una disminución del 14.8%. Las anteriores crisis pues eran de menor monto. Pero aquí sí es necesario decir que cuál es la causa de esta crisis y recordarla siempre. No es porque hubo un error de diciembre, no es porque hubo salida de capitales, no es por una macrodevaluación, no es por un crack financiero, como ocurrió en diversos momentos de la historia en el caso mexicano, sino es debido a una pandemia. Nadie la quería, nadie había previsto esto y todo el mundo estamos en esta situación. El problema no es lo que enfrentamos, sino cómo lo enfrentamos. Entonces, en ese sentido, pues sí es necesario apuntar la gravedad de la situación que estamos viviendo. Adelante con la siguiente, por favor. En materia de empleo, ¿qué sucedió efectivamente? Coincidimos con que hay una fuerte situación del empleo. El empleo que más sufre es el empleo informal, pero también tenemos una situación de gravedad en el empleo formal. De acuerdo con cifras del INEGI, en abril fue la situación más difícil, donde 12.5 millones de personas dejaron de estar ocupadas, cifra compuesta principalmente por la desocupación de 10.4 millones de empleos informales. Esta situación no debemos tampoco perderla de vista. México es un país en donde reina la informalidad. Esto es una característica estructural que debe de ser considerada en todo análisis. Al contabilizar el total de personas que dejaron de estar ocupadas en 2020, la cifra aumenta a 13.8 millones de personas. Sin embargo, de conformidad con la estrategia integral que ha venido implementando el gobierno, para diciembre de 2020 ya se habían recuperado 10.6 millones de empleo. Esto es algo de lo que también tenemos que darnos cuenta. Por favor, la siguiente. En cuanto al caso específico del empleo formal, ¿qué ha ocurrido aquí? Tenemos los puestos del trabajo de empleo formal
de 2019 a 2021. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron 1.4 millones los puestos de trabajo que se perdieron en 2020 a causa de la pandemia, siendo principalmente abril, nuevamente, donde se observó la mayor caída de puestos de trabajo con 555,000 en un solo mes, o sea, de un solo golpe. No obstante, de esta situación, recalco nuevamente, la estrategia de recuperación que se habían ido dando en el país es una estrategia correcta, ya que de los 1.4 millones de puestos de trabajo perdidos, para febrero de 2021 ya se han recuperado 910,000, siendo el 55.5% puestos permanentes los que se han recuperado. Esto nos habla de una estrategia adecuada. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué nos dicen estos resultados? Bueno, de manera prudente debemos de señalar dos cosas. Que es muy factible que se cumpla con el estimado de crecimiento económico de 4.2% que está establecido en los criterios generales de política económica para 2021. Y esto es algo muy importante. Por otro lado, en su informe trimestral de octubre-diciembre de 2020, el Banco de México revisó al alza su pronóstico de crecimiento de 3.3 a 4.8% para 2021, lo cual también es una excelente noticia. Otro punto a señalar importantísimo es que la estrategia de recuperación de la cantidad de empleos durante la pandemia está rindiendo frutos. Esta estrategia tuvo muchos apoyos en materia de política económica, de política social, todos ellos conjugados. Por favor, la siguiente diapositiva. Pido celeridad, diputado, porque ya estamos con el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que priorizar en la era post-COVID? Yo estoy de acuerdo, no hemos cruzado esta situación, todavía no estamos en esta era, todavía la tenemos presente. Tenemos que tener primero la política de recuperación salarial, continuar con ella, es un pilar fundamental. Segundo, consolidar la rectoría del Estado mexicano en la economía a través de una mayor inversión. Y esta mayor inversión se da precisamente a partir de tener mayores recursos, algo de lo que el senador Armenta ya habló bastante. Y seguir actualizando el marco jurídico nacional. Si gustan ustedes, nos saltamos a la última parte, de la actualización del marco jurídico nacional, precisamente para definir qué es lo que estamos haciendo. Las siguientes diapositivas, por favor. Prácticamente aquí me quiero quedar un poco, que yo creo que tiene que ver con un poco del debate que se tiene en materia de empleo. Estamos desarrollando bastantes reformas que dignifican el trabajo en México y esta es una estrategia fundamental. Es una estrategia que está contraria, muy diferente a la estrategia de abaratamiento de la mano de obra que se desarrolló durante la época pasada. Ahora tenemos una etapa de recuperación salarial, de dignificación del trabajo. Gradualmente se han implementado los salarios. El salario mínimo en los últimos 3 años prácticamente ha venido a recuperar lo que se perdió durante las 3 décadas pasadas. En materia de pensiones, ya sabemos todo el mundo de situaciones nuevas que se vienen presentando. En materia de teletrabajo, trabajadores domésticas, trabajadores agrícolas, en fin, varias de estas iniciativas están ocurriendo y se desarrollan en la Cámara de Diputados y una gran reforma laboral que fue precisamente el marco de la dignificación del trabajo. A partir de esta situación, creo que tenemos posibilidades de tener una mayor competitividad en materia laboral, la competitividad que no se basa en salarios bajos, sino que se basa en salarios dignos, pero con mucha capacidad y mucha capacitación y educación del trabajo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Paso
al siguiente ponente, Roberto Suárez Santos. Roberto es secretario general de la Organización Internacional de Empleadores desde octubre de 2018. Desde diciembre de 2012 hasta esa fecha fue secretario general adjunto de la IOE. Fue director del programa de la OIT para la promoción del empleo juvenil en la región del Magreb. Anteriormente trabajó en la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en políticas laborales comparadas, relaciones laborales, desempleo juvenil, entre otras dimensiones del mundo del trabajo. Fue vicepresidente de Asuntos Laborales de Business Europe durante varios años, vicepresidente de negocios en el Comité de Asuntos Laborales y de Empleo de la OCDE, y miembro de varios comités de seguimiento del Fondo Social Europeo y del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Un placer verte, Roberto. Sería mucho mayor si no fuera virtual y fuera en Ginebra o Madrid, pero adelante. Muchas gracias, Martín. Un gusto veros. Gracias a MEC, gracias a nuestros miembros, a Concamín, a Coparmex y, por supuesto, gracias a nuestros partners, a nuestros socios, a WEC, por esta iniciativa, ¿no? Gracias a Ana Bárbara, a Alejandro, a Patricia, a Marco Antonio por sus contribuciones, ¿no? Más que lo que soy yo como secretario general, yo creo que lo más importante es qué somos como OIE, ¿no? Y siempre decimos que somos una gran red, una red de organizaciones empresariales que tienen dos características. La primera, que son independientes, y la segunda, que son representativas. Y con ello queremos señalar algo. Son organizaciones que tienen capacidad para contribuir, y capacidad para influir, y capacidad para aportar. Y con ellas, con estas organizaciones, es con las que queremos aportar aquí soluciones y propuestas de cara al futuro. Queremos también especialmente agradecer al Gobierno de México. Tenemos muy buena relación con el Gobierno de México aquí en la misión en Ginebra, en la misión de Naciones Unidas en Ginebra, pero también en Nueva York, y queremos también hacer un especial reconocimiento a toda la colaboración que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Tenemos que hablar de una situación difícil, muy difícil, una situación desafiante. No quiero entrar en lugares comunes, pero lo cierto es que el mundo del trabajo está experimentando un shock con consecuencias sociales, yo diría que hasta cierto punto catastróficas. Y no quiero andar con eufemismos, ¿no? Las caídas en la producción, en el Producto Interior Bruto a nivel global, las caídas en el empleo son comparables a la recesión provocada en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la verdad y estos son los datos. El impacto en el empleo a nivel global ha sido 4 veces mayor que el que ocurrió en la crisis financiera en el año 2009, ¿no? Tenemos datos de millones de empresas afectadas, de trabajadores afectados, y yo creo que como los anteriores intervinientes, yo creo que ha sido Marco Antonio el que ha dicho el principal sector, el más vulnerable es el sector informal. Somos muy conscientes de que a esto se añade un escenario de endeudamiento fuerte, que ya existía en muchos países, quizás que ya existía, no soy un experto en economía mexicana, sí tengo ciertos conocimientos en la realidad del mercado laboral, pero estamos en un escenario post-crisis, post-pandemia de endeudamiento. Y tenemos un escenario también de oportunidades, y creo que es muy importante señalarlo. Las empresas, y este es el gran observatorio que tiene la OIE, conjuntamente con otras organizaciones como la web, ¿no? Las empresas que están saliendo adelante, las economías que van a salir adelante son economías que han apostado fuerte por un sector productivo, y un sector productivo muy vinculado, y tengo que decirlo claramente, a la realidad digital. Las empresas en estos momentos que más éxito tienen son empresas que se han digitalizado, a veces son startups, rápidamente, o empresas que que básicamente coinciden con una plataforma digital o que utilizan claramente una plataforma digital. En nuestra especialidad, como OIE, que es una especialidad muy vinculada a la realidad de empleo, lo que tenemos es una profunda transformación en el modo en el que estamos trabajando. Y lo estamos viendo todos los días. Y esto no afecta a todos los sectores, no afecta a todas las economías,
no afecta a todos los individuos, pero el concepto de tiempo de trabajo, y esto lo hemos discutido también con Bettina muchas veces, discutido en el sentido de que tenemos un entendimiento muy fuerte, el concepto de tiempo de trabajo, el concepto de lugar de trabajo, el concepto de organización de trabajo está transformándose de una manera tan profunda que vamos a tener que hacer frente ya a nuevas políticas. No solo hablamos de regulación, estamos hablando de políticas de recursos humanos, de políticas, y cuanto antes lo hagamos, mejor. Tenemos otros desafíos. El desafío de la realidad de género yo creo que es crítico en muchos sentidos, pero yo quiero insistir mucho en la importancia de que hagamos frente a un escenario de desigualdades recientes vinculadas a lo que llamamos en inglés the digital divide, ¿no? la brecha digital. Aquellos individuos que van a tener acceso a estas oportunidades porque sus países tienen la infraestructura, la alfabetización digital, las competencias, y aquellos individuos que no tienen acceso a esto porque no existe una inversión suficiente. Somos muy conscientes de que en estos momentos, bueno, la situación en México, el panorama en México tampoco es sencillo, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista de crecimiento del Producto Interior Bruto. Yo creo que Marco Antonio ha hecho referencia a unos datos más positivos de los que en principio se esperaban. Nosotros manejábamos los datos del Banco Mundial, que nos daban una cifra de crecimiento de un 3,5. Al parecer, según las estimaciones del gobierno mexicano, estamos hablando de cifras mayores. Hablamos también de un nivel de endeudamiento, no único en México, por cierto, sino en otros países, muy importante, que todavía sigue siendo muy elevado. Entiendo que en México es un 52% del Producto Interior Bruto. Pero también hablamos de una informalidad grande, ¿no? El 60% de la población ocupada a nivel mundial está en el sector informal. Algo hemos hecho mal en los últimos años, y lo decimos muy claramente. El déficit de trabajo decente está en la informalidad. Y esa cifra del 60% se corresponde, me parece, que con la media de México, si no me equivoco, y no quiero tampoco singularizar a un gobierno, a un país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En boga está el concepto, y voy a ser breve, Martín, me tienes que cortar cuando sea preciso. En boga está el concepto de sostenibilidad empresarial. Muchas veces decimos, esto es un concepto muy de palabra, es un concepto que tiene un profundo significado. Crear empresas, crear empleo, tiene que corresponder a una idea de sostenibilidad. Es decir, no crear en el corto plazo para desaparecer al año, a los 2 años, ¿no? Es cierto que el nivel de supervivencia de las empresas es cada vez más corto, pero es cierto que si en estos momentos ponemos en marcha determinado tipo de políticas, y este es mi principal mensaje, esa sostenibilidad puede ser más amplia. Y es un concepto además muy acuñado en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Empresa sostenible, empresa que se mantiene en el tiempo. Y tenemos además una recomendación muy clara en este sentido, que en la OIT no es muy común y que identifica obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que en su país existe para que una empresa no solamente sea formal, sino que sea sostenible? Y usted tiene que tener un enfoque integral. Usted tiene que identificar si esas regulaciones que tiene, regulaciones fiscales, regulaciones mercantiles, regulaciones laborales, pero también trámites administrativos, son absolutamente necesarios, son excesivos o están trabando la formalización y la creación de empleo. Tenemos que entender, y esto es muy importante, nosotros como empresa y como sector empresarial, que tenemos que adherirnos a valores. Y yo creo que los anteriores intervinientes han hecho referencia a ello. No creemos en la precarización. No creemos en un mercado laboral abaratado. ¿No? La competición hacia abajo no nos interesa. Creemos en esos valores, pero necesitamos que nuestros otros partenarios, nuestros otros socios, entendiendo los gobiernos, pero también la parte sindical, integren la idea de que la creación de empresas, el entorno empresarial, es esencial. Si ustedes no trabajan con nosotros para identificar estos obstáculos y empujan en la misma dirección, no vamos a conseguir nunca un entorno de trabajo decente. Evidentemente, esto también está vinculado a otras necesidades inmediatas. Quizás la necesidad inmediata más importante es el acceso financiero. Nos encontramos con empresas estranguladas financieramente, que no tienen acceso a créditos absolutamente de supervivencia. Pero en el medio y en el largo plazo este concepto es importante.
termino con dos ideas también que creo que son necesarias, ¿no? Y este es el trabajo que hemos puesto en marcha conjuntamente con WEC, políticas que pueden hacer una diferencia. La informalidad. ¿Qué hemos hecho mal en la informalidad? Bueno, aparte de no tener un enfoque integral para atajar las regulaciones excesivas, instituciones excesivas, la corrupción, y yo creo que los anteriores intervinientes han hecho referencia a la corrupción también en el país, son muy conscientes de la realidad en México. Yo creo que hay que poner un alto grado de innovación en la manera en que tratamos la informalidad. Y ese es el enfoque que estamos siguiendo en la OIE. ¿Cuáles son aquellas medidas que no se han puesto en marcha y que se han puesto en marcha en algunos países que realmente generan resultados distintos? Y ahí hay que combinar políticas activas muy distintas a las que tenemos ahora, políticas de empleo y políticas activas, con también sistemas de protección social. Y lo decimos sin ningún tipo de timidez. Es decir, las redes sociales, los sistemas de protección social pueden jugar un papel importante. Y segundo y último punto, y este es un punto en el que yo personalmente tengo especial afección. Yo creo que además coincide con algo que decía Tony Blair, que siempre hablaba de la tercera vía, educación, educación, educación. Somos firmes creyentes en la capacidad que puede tener un individuo educado con competencias adecuadas en salir adelante. Tenemos ahora oportunidades increíbles de acceder a una formación, yo diría totalmente adecuada. Bueno, es necesario siempre complementarla, pero una formación digital a la que antes no teníamos acceso. Accesible y mucho más barata. Si somos capaces, como países en vías de desarrollo, de potenciar e invertir fuertemente en lo que denominamos empleabilidad, aprendizaje continuo, como una cultura, como una corresponsabilidad, estamos convencidos de que en el medio y largo plazo la realidad de muchos países como México van a ser muy distintas. Finalizo únicamente diciendo que nosotros, como Organización Internacional de Empleadores, como globalidad mundial de las empresas, queremos trabajar en partenariados eficientes, y añado esa palabra eficientes, porque hay muchos partenariados que son ineficientes, con gobiernos como el de México y con partners y con socios como los que tenemos, con nuestros miembros y con la web. Queremos continuar esta conversación y sobre todo queremos continuar con acciones concretas. Muchas gracias, Martín, por tu tiempo. Gracias Roberto, buenísimo. Paso a la siguiente ponente, Bettina Schaller, presidente de la World Employment Confederation, con sede en Bruselas. Dirige también asuntos públicos de ADECO Group, con sede en Zurich. Es vicepresidente del comité BIAC-ELSA de la OCDE, miembro del grupo de trabajo sobre el futuro del trabajo y la educación del B20, así como también miembro del grupo directivo del Centro para la Nueva Economía y Sociedad del World Economic Forum. Es miembro del grupo directivo de GAN, el Global Apprenticeship Network, y bueno, ya ha sido elegida como entre las líderes más destacadas, más influyentes de Europa y a nivel global por organizaciones como Staffing Industrial y demás. De Suiza, políglota, como digo siempre, y siempre es un gusto verte. Adelante. Muchísimas gracias, Martín. Qué placer, qué honor estar con vosotros. También por mi parte, grandes palabras de agradecimiento, primero pues a Roberto y a la Organización Internacional de Empleadores por estar juntos en esta aventura, tanto por supuesto del informe común, que de verdad es un fruto de un trabajo de muchos años juntos también a nivel internacional en otros foros, y por supuesto con el gran placer de estar con todos vosotros aquí en México hoy. Muchísimas gracias a la doña Ana Bárbara, a la diputada Patricia, al senador Alejandro, por supuesto también al diputado Marco Antonio, y vamos a oír a Pedro en poco tiempo. La World Employment Confederation está en 50 países, entre otros también en México, lo que explica, por supuesto, el gran interés que tenemos nosotros. Lo que sí puedo también adelantar es que están los 49 otros países mirándonos hoy en México, y no solamente hoy, pero en las últimas semanas y en los próximos meses, sin duda también.
Vamos a ver por qué hemos desarrollado este informe, por qué estamos aquí juntos. Pues es porque la ambición que hemos tenido con Roberto al desarrollar las recomendaciones, no es cierto. pues, a ver. A ver, ahí está. Ya estamos. Muy bien, muchas gracias. Perdón. ¿De qué se trata? Lo ha dicho Roberto ya, pues es que la recuperación solo podrá ocurrir a través de un crecimiento rápido, sostenible e inclusivo, pues del sector privado, y ya que solo a través de este, las personas y las sociedades superarán el impacto devastador de la pandemia. La actual pandemia no debe acabar en una catástrofe humanitaria, por lo que nosotros pugnamos por revertir esta situación urgentemente, ya sea en cuanto a habilidades, género, edad o acceso a una protección social adecuada, infraestructura digital y empleos formales. Debemos de hacerlo mejor. Debemos de trabajar juntos para la recuperación y la generación de empleos formales que impulsen la economía de países y que brinden bienestar a los empleados. Como muestra el documento de posición conjunto, la pandemia pone al mundo del trabajo en una encrucijada. Sabemos que estamos ante un desafío de empleo una vez que todas las consecuencias económicas de esta pandemia muestren su verdadero rostro. Sabemos que, y se ha dicho, la digitalización y la globalización acelerarán la disrupción a medida de que la economía se reestructura para mitigar el próximo shock, porque este vendrá. Y por último, ya se ha dicho, tenemos el gran problema de la informalidad. En términos de mercado laboral, los verdaderos retos, francamente, son todavía a venir. Y en nuestra opinión, los mercados laborales se enfrentan a 3 enormes tareas. Primero, apoyar a los trabajadores desplazados por la pandemia y los efectos relacionados a la crisis, especialmente una vez que las relaciones laborales y otras medidas de emergencia pública se desvanecen a lo largo del año que viene. Segundo, cualificar y apoyar a los trabajadores para que pasen con éxito a un trabajo con potencial en una economía más digital y globalizada. Y tercero, dar forma a un camino sostenible hacia el empleo formal e inclusivo. Para mitigar estos retos, el documento de posición propone varias medidas, pero yo hoy con vosotros quiero enfocarme en uno que es el marco legal que tiene que tener un país para permitir a formas diversas de trabajo o diversas formas de trabajo que garanticen la demanda de mano de obra y la oferta de mano de obra que puedan igualarse de manera eficiente y que las empresas puedan crear fácilmente nuevos puestos de trabajo a medida que llegan nuevas tareas. Además, estas nuevas formas de trabajo, que es un término internacional, diverse forms of work, pues permite a los trabajadores equilibrar mejor el trabajo, el aprendizaje y el cuidado y buscar un trabajo que coincida con su vida, con todo el nuevo entorno. Como tal, estas diversas formas de trabajo reducen el obstáculo a la participación sostenible y formal en el mercado laboral. Crear el marco para diversas formas de trabajo significa dar forma a un marco regulatorio que reconozca el trabajo directo e indefinido, el trabajo temporal, el trabajo a tiempo parcial y, por supuesto, el trabajo de agencias privadas de empleo o la subcontratación, como se le conoce en México. La creación de un marco legal para las empresas privadas de empleo solo ofrece ventajas. Permítanme nombrar algunas pocas. Primero, como visto a través del mundo, esta relación triangular de empleo ofrece un trabajo decente y formal, una pasantía sostenible al mercado laboral y una oportunidad para que los demandantes de empleo obtengan fácilmente experiencias laborales. Segundo, al mismo tiempo, una vez más, tal como se presenta en el documento de posición y a través de la experiencia internacional, se trata de una relación laboral que proporciona acceso a un empleo de calidad a través de elementos asociados y se han notado hoy como salarios adecuados. De hecho, en muchos países son salarios iguales, igualdad de trato, salud y seguridad en el trabajo,
prestaciones por desempleo, pensiones, protección a la maternidad y, en los países con tradición de diálogo social, también la representación por parte de los sindicatos. Y por último, como ventaja, permite a las empresas ajustar fácilmente sus necesidades del mercado laboral a las realidades económicas, incrementando efectivos cuando aumenta la demanda o reemplazando temporalmente a trabajadores que no son activos. Esto permite a empresas ajustarse y crecer y crear más puestos de trabajo. Como tal, nosotros pensamos es el petróleo el que hace funcionar los engranajes del mercado laboral. Sabemos que en el pasado la subcontratación y el outsourcing no se han hecho correctamente por parte de muchos proveedores en México. Déjenme ser clara, las empresas deshonestas han dado forma a modelos insostenibles en detrimento de los trabajadores y de las condiciones de juego equitativas para las empresas. Es aquí donde entra en vigor el marco legal. Subcontratación. Si se hace bien, pues las empresas deshonestas, yo diría incluso criminales, son expulsadas del mercado y las agencias del empleo privadas de calidad pueden ofrecer un trabajo de calidad y contribuir a un mejor mercado laboral. Que quede claro, no somos los únicos en World Employment Confederation a decir esto. Tenemos a la OIT, al convenio 181 del que hemos hablado ya, que reconoce al trabajo de las agencias privadas de empleo como forma de trabajo decente. Tenemos a la Unión Europea con una directiva que ha creado una norma especial sobre empresas privadas de empleo que crea claridad jurídica, una vez más, protegiendo a los trabajadores y proporcionando un trato igualitario en relación a los empleados. Y por último, como demuestra notablemente el Employment Outlook de la OECD del año pasado, las soluciones de las empresas privadas de empleo son reconocidas y reguladas a nivel nacional en todos los miembros de la OCDE, desde Japón a Chile, a Estados Unidos y España. Al prohibirlo, México se convertiría en una excepción, privando a sus trabajadores y negocios de esta forma de trabajo. La UEC, nosotros, así como la OIT y la OECD, tenemos amplios conocimientos sobre esta forma de trabajo y, como saben, estamos a disposición total del Gobierno de México para establecer regulaciones sobre las soluciones que pueden y deben ofrecer empresas privadas de empleo, que sean alineadas a las circunstancias nacionales y permitan que se aproveche de su potencial para una mayor participación en el mercado laboral y un mejor mercado laboral. Al hacerlo, México abriría la puerta a servicios de empleo privados de calidad que apoyen el acceso de los trabajadores al mercado laboral formal y apoyen a las personas a tener una carrera sostenible y que pueden ser un socio de la administración en políticas de activación. Señorías, México está en un momento clave. Subcontratación se puede hacer mal y se puede hacer bien. México tiene el momentum, la oportunidad y el imperativo de hacerlo bien. La World Employment Confederation está a la disposición de todos vosotros, de los legisladores e interlocutores sociales en la toma de esa decisión y dar forma a un marco regulatorio que apoye a los trabajadores, las empresas y a la sociedad mexicana en su conjunto. Les agradezco muchísimo su participación hoy y, como he dicho, estamos a su disposición para todo lo que viene en el futuro de México y del mercado laboral de México. Muchas gracias. Gracias, Bettina. Muchas gracias. Paso a presentar al último ponente, antes de ir a las preguntas. Pedro Américo Furtado de Oliveira. Pedro es director de la Oficina País de la OIT para México y Cuba. Tiene una sólida formación académica en Brasil, Holanda y Bélgica. Ha desarrollado su carrera laboral, su vasta carrera laboral en el sector privado y en el sector público. Desarrolló programas para combatir el trabajo infantil desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en cooperación internacional con el PNUD, entre otras agencias. Entre 2001 y 2008 coordinó el programa de eliminación del trabajo infantil de la OIT en Brasil, y como especialista senior en diálogo social y trabajo infantil de la sede central de la OIT en Ginebra, gestionó
la financiación e implementación de proyectos técnicos de cooperación en América Latina, en África y en Asia. Previo a su rol actual de director de la Oficina País de la OIT en México y en Cuba, Pedro tuvo a su cargo la Oficina País de la OIT para la Argentina, así que mi acento le es muy familiar, porque además hemos participado juntos en muchos foros. Pedro, un gusto verte. Adelante, por favor. No, muchas gracias, Martín, por las palabras y gracias a todos ustedes por permitir que participáramos de esta actividad. Por supuesto, felicito a la OIE por su centenario +1, porque estamos ahí aprovechando y siguiendo, completando ese brillante aniversario. Y por supuesto a la Confederación Mundial de Empleo por haber invitado que estuviésemos aquí participando. Claro, mira, yo voy a pedir disculpas, Martín, creo que sería bueno que tú me interrumpieras porque yo traté de sacar un poco la estructura que tenía prevista para mi intervención, dada las intervenciones de mis antecesores, ¿no? De la doctora Ana Bárbara, del senador Alejandro y por supuesto de la diputada Patricia y diputado Marco Antonio y claro de Roberto y Bettina, que han básicamente cubierto todo lo que tenía previsto. Entonces me sacaron todo el script y yo decidí, la verdad, hacer comentarios a todos los que me precedieron. Creo que estaría bueno porque la verdad, lo que quisiera decirles de manera muy concreta es que creo que la discusión que estamos poniendo en ese momento, ese foro sobre reflexiones, nos está posibilitando retomar algo que la OIT pasado varios años, y por supuesto eso Roberto ha sido un actor importante dentro de la estructura de gobernanza de la Casa de la OIT, y ha podido acompañar varios debates sobre el futuro del trabajo, lo que se dio previo a ese centenario de la OIT y qué se generó dentro de ese debate sobre las inquietudes y preocupaciones que todos los países, todos los sectores empresarios, sindicales y gobiernos tenían ante los desafíos. Y que la verdad, ese aniversario nos posibilitó como secretariado generar, bueno, primero armar una comisión mundial sobre el futuro del trabajo que generó un informe mundial que fue fruto de varias consultas y diálogos nacionales. Y por supuesto generó un informe. Y ese informe fue fruto de un debate durante la conferencia. Y esa conferencia generó una declaración que dentro de esa declaración, la verdad, planteó varios elementos que todos mis antecesores aquí en este foro pudieron retomar. Entonces creo lo que estamos enfrentando en ese momento en México y todo el mundo, y eso sabemos, Martín, tú lo presentaste en tu introducción sobre el futuro del trabajo, sobre formas atípicas de trabajo, sobre trabajo decente, el convenio 181 y por supuesto el diálogo social, son elementos que permearan esa declaración y que me gustaría hacer comentarios sobre cada uno de los ponentes que me antecedieron. Porque la verdad, y ustedes y yo trataré de terminar leyéndoles los elementos principales de esa declaración que se plasmó en 2019, que es aún más moderna y más contemporánea y que podremos tratar de retomar aquí. Seguramente fue parte inclusive del propio informe de la Confederación que nos brindó recientemente. Bueno, quisiera solo creo que cuando la doctora Ana Bárbara, ella trató de enfocar su intervención sobre el tema de la equidad de género, la importancia de la mujer, y yo quisiera solo mencionar que la verdad, segundo varios informes y la propia experiencia de la OIT, el mundo del trabajo comienza en el hogar. Y ahí es donde tendríamos que retomar ese tema bien mencionado y presentado por Ana Bárbara, porque la verdad, las tareas no remuneradas está y seguirá impactando en la inserción y la equidad de género en el mundo del trabajo. Entonces eso cuando mencionó ese desplazamiento de los trabajadores y las trabajadoras a varios sectores geográficos, eso que sucedió aquí en México, la verdad, como consecuencia de la digitalización, es algo muy importante y fortaleció y está ampliando la brecha digital que mencionó seguramente la doctora Bárbara y a Roberto. Y creo que tomó el tema de las pymes, de la informalidad, que por supuesto eso demuestra la importancia de que en México, dentro de un proceso de recuperación económica, se pueda retomar
la política y el Servicio Nacional de Empleo, que quedó un poco ahí en stand-by, y creo que ahora será una gran oportunidad para que se retome y que se fortalezca ese Servicio Nacional de Empleo. La secretaria Luisa Alcalde ya confirmó y ya reforzó su compromiso como Estado en tratar de aprovechar esa situación de la pandemia para remodelar ese Servicio Nacional de Empleo y a su vez a todos los procesos y necesidades de formación, recalificación profesional. Bueno, esta innovación social que mencionó doctora Ana Bárbara también coincide con el tema, lo que sabemos que el Estado de México está tratando de avanzar con la economía social y solidaria, ¿no? El INADIS está tratando de fortalecer esa política. Tenemos el Banco Social, el Banco de Bienestar Social. Ahí estamos tratando de buscar una inclusión financiera de que mencionó la doctora Ana Bárbara, y nosotros reforzamos y estaremos apoyando como OIT igual. Luego el senador, el senador Alejandro mencionó varios temas importantes, ¿no? Y creo que quisiera hacer hincapié a un aspecto importante sobre la inversión. Yo no soy economista, estoy entre economistas y yo soy un burócrata, y eso estamos tratando, por eso me pone un poco complicado opinar sobre políticas fiscales o políticas monetarias, pero por supuesto tener aquí presente, Martín, en ese foro, el poder legislativo no es una casualidad. Eso demuestra la importancia de tener el poder legislativo, porque son ellos que tratarán de fomentar, apoyar políticas públicas, generar proyectos, dictámenes y proyectos de leyes, y más, aprobar presupuestos que estarán ahí apoyando la política pública para fomentar el empleo. Y claro, creo que fue muy importante lo que mencionó el senador, porque retomó un tema de esa declaración y en particular de ese informe mundial sobre el futuro del trabajo, que establece la necesidad de remodelar las estructuras de incentivos empresariales, ¿no? En pro de estrategias de inversión a largo plazo, ¿no? Y son inversiones que podrían estar ahí fomentando las pymes dentro del contexto de la cadena de valor y de suministro. Sería importantísimo que la inversión pública, y ahí las comisiones de Hacienda son importantes para que sean inversiones a largo plazo, y eso es importante para el sector empresario, tener expectativas y poder prever, y por supuesto bajo un marco legal que mencionó la doctora Bárbara. Bueno, claro, hay otro elemento importante que está plasmado en esa declaración, que es sobre la justicia fiscal, ¿no? Entonces es muy diferente a una gran empresa, una pyme, una micro, y es necesario que el Estado también pueda tener en cuenta las necesidades de los varios tipos de empresarios, ¿no? Y las políticas fiscales justas serían algo a tener en cuenta como un reto. Y ahí quisiera solo mencionar que mencionó bastante claro el senador sobre la importancia del potencial agropecuario. Y ahí quería hacer hincapié a lo que estamos haciendo aquí como OIT, con el poder público y por supuesto en algunos estados, sobre la contratación equitativa, que es un reto muy importante para el sector empresario, que aquí en México están tratando de aplicar de manera muy sólida, en particular el contexto rural. Y eso está beneficiando grupos migrantes, grupos de refugiados y grupos de trabajadores jornaleros que sí sufren de menos beneficios de la economía. Bueno, la diputada Patricia, y yo estoy terminando, Mati, ya te veo ahí un poco agobiado, pero yo te prometo que estaré rápidamente. Tranquilo, minuto final. Estoy ocupado por las preguntas. Perdón, claro. No, era solo, bueno, termino, eso es verdad, ¿no? Para no dejar a nadie atrás, ¿no? De mis comentarios hablando de Naciones Unidas, solo mencionar que la diputada Patricia mencionó elementos importantes, ¿no? Sobre los 4 pilares que la OIT ha propuesto para poder mitigar los efectos de la COVID, ¿no? Y por supuesto el teletrabajo como un factor importante de tener en cuenta. Y aquí quisiera solo hacer hincapié no solo el teletrabajo o el trabajo remoto, pero también a la economía de plataformas, porque la COVID sí ha generado una masa de trabajadores y trabajadoras, en particular los repartidores, que no sabemos cuáles son las condiciones que están ahí trabajando, repartiendo comida y remedios en los hogares. El diputado Marco Antonio no mencionó la informalidad. La verdad, todos reforzaron el papel y la importancia de tener en cuenta una política para
evitar que se informalice las empresas que ya están formales, eso es muy importante, y claro, cómo combatir esa informalidad, y quisiera hacer hincapié el papel que el IMSS está teniendo en México, y nosotros estamos pudiendo ahí poder acompañar. Mencionó la cantidad de empleo, pero quisiera preguntar aquí para el público sobre la calidad de esos empleos que se están generando en ese proceso de reactivación. Y ahí habló de pensiones, sobre la reforma laboral, que es un elemento importante también dentro del futuro del trabajo. Y por terminar, don Roberto mencionó, claro, habló varios elementos, primero porque conoce la casa, sabe cómo dentro de la organización, dentro de la burocracia de esta entidad tripartita, cómo tratamos de transformar todo ese debate y inquietudes mundiales en algo concreto que podemos como oficina país, que es una oficina mucho más técnica, poder asistir en esas discusiones. Mencionó la innovación y es importante que la política activa de empleo sea parte de esa innovación. Y México ya ha podido generar respuestas muy criollas, muy tropicales, muy nacionales a los varios momentos de crisis que el país ha enfrentado. Y ahí quisiera reforzar lo que dijo él sobre el tema de la educación, cómo recalificar, cómo preparar a los trabajadores a lo largo de su vida. Y a Bettina, por supuesto, bueno, Bettina, no quisiera solo hacer hincapié a lo que tú mencionaste, perdón, si tuteo, así de manera tan pública, que me permita eso, pero creo que mencionar un poco las formas diversas de trabajo. Nosotros también solimos taguear como formas atípicas de trabajo. Eso demuestra que, por supuesto, la OIT también ha podido acompañar los varios momentos en que el mundo del trabajo necesitaba procesos o reglamentos o estructuras legales normativas que pudiesen acompañar esas necesidades. Y el convenio 181 es concretamente un elemento a tener en cuenta, dada la evolución de las tres normas, ¿no?, que tenemos o que hemos tenido, la primera de la fecha 33 y después la de 49 y por supuesto la 181 es mucho más moderna y ha podido responder no solo a los procesos en que en un momento de la historia económica de muchos países había un monopolio en el servicio de empleo público. Por supuesto, la estructura privada ha sido un elemento bastante importante y ese convenio permite que haga esa coordinación y colaboración entre ambos procesos de integración laboral de las y los trabajadores en los varios momentos de la trayectoria laboral de una persona. Así que creo que lo que mencionaste, y terminaría ahí, que en ese tema es muy importante separar la paja del trigo, ¿no? Sabemos que en varios momentos de estructuras productivas tenemos de todo y es importante que eso no se mencionó de manera muy discreta, la importancia del poder del sector sindical en acompañar ese proceso. Pero todos ustedes sí mencionaron la importancia del diálogo social. Y ahí quisiera entonces terminar de verdad, Martín, prometo, a demostrar que la verdad de los 9 puntos de la Declaración de Centenario de la OIT, ustedes mencionaron 8. Ustedes no mencionaron uno, que la verdad está tan presente en la vida nuestra, que es el tema de la salud y seguridad. Que esa recuperación económica que se está tratando de encontrar en México, por supuesto, presupone que sea un retorno sano y seguro y que el espacio de trabajo sea seguro para todos y para todos trabajadores. Así que no voy a leerlo, ya vi que Marti ya me miró feo. Entonces, los 9 puntos de la Declaración de Centenario, la verdad, ustedes cubrieron los 8 y ese 9º, porque está implícito en todo ese proceso de retorno económico seguro. Y eso quisiera entonces mencionar que esa declaración es aún más moderna, aún más contemporánea, y sería una manera muy importante de retomar inclusive el papel de nosotros como OIT y aquí en México. Ya estamos dentro de nuestro marco de colaboración con los sectores empresarios, sindical y el gobierno que está tratando de colaborar con nosotros, esa integración con las varias carteras. El tema de trabajo es un tema multidisciplinario, estamos en las varias carteras, en las varias secretarías y por supuesto tener aquí presente en este foro el poder legislativo es fundamental, que con ellos trataremos de coordinar también las discusiones que las comisiones de trabajo están trabajando
en el Parlamento mexicano. Así que gracias, Martín. Perdón si pasé un minuto de los 8 que tú me habías brindado. No, por favor. Simplemente quiero repasar algunas preguntas que llegaron y gracias, Pedro, obviamente, por tu participación. ¿Hay alguna pregunta que ha llegado que ha tenido alguna respuesta? La comparto la pregunta y comparto la respuesta. Una pregunta de la señora Flores, que preguntar a la senadora Armente y a la diputada Patricia cómo van los acuerdos para aprobar en este mismo periodo de sesiones la reforma en materia de subcontratación. Y la diputada Terrazas contestó que aún no la tenemos agendada. Esta es la respuesta que ha dado directamente en el foro. Voy a hacer una pregunta que es bastante amplia y es para todos, así que yo pediría que quizá tal vez 2 de ustedes puedan, si quiera obviamente, pueda dar una respuesta respecto de este tema. Plantear cuál es la opinión que tienen los participantes de este foro en relación a la reforma que está impulsando el gobierno de México, que plantea la eliminación de la subcontratación. ¿En qué ayudará a la recuperación del empleo? Y en esto yo imagino, bueno, está Roberto ahí que levantó la mano, y obviamente está Bettina también, y supongo que algún parlamentario, especialmente de los que han apoyado o promovido este tipo de iniciativas, obviamente tendrá algún concepto para plantear. Así que bueno, Roberto, perdón, Bettina, Igualdad levantó la mano primero, ¿ok? No tengo problema en que sea Bettina la que... Pero sí es cierto que Bettina fue quizás más clara en este punto que lo que fui yo en mi intervención, por eso me parecía importante que yo me refiera a este tema. El que quiera, no se van a pelear. Porque sí es cierto que no, por acotar el tiempo, ni me refería a las diversas formas de empleo y al tema de la subcontratación. Yo creo que hemos sido muy complementarios, ¿no? Yo no conozco la propuesta del Gobierno de México. Evidentemente sí tengo información a través de nuestros miembros. Yo lo que sí quiero es lanzar un mensaje claro. Las formas de subcontratación existen y seguirán existiendo prácticamente en todas las economías. En todas, y yo tengo experiencia no solamente como secretario general de la OIE, sino también como especialista en relaciones laborales comparadas, ¿no? En todas las economías existe de alguna manera algún sistema de restricción, de limitación para evitar abusos en el tema de la subcontratación. Es decir, tiene que existir una responsabilidad clara por parte de la empresa y también por parte de la empresa principal cuando subcontrata, de manera que no se produzcan situaciones de abuso. Esa responsabilidad subsidiaria o responsabilidad solitaria a veces viene vinculada pues, a las obligaciones salariales, a las obligaciones de seguridad social, a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Lo que tengo claro, y esto lo digo con el mayor de los cariños y el mayor respeto, es que la prohibición tajante puede ser contraproducente. Es decir, una de las fuentes de creación de empleo precisamente deriva de las mejoras en productividad que se logran a través de la contratación y subcontratación. Creo que como en todo lo que hay que tener es un enfoque inteligente, que por un lado preserve y respete los derechos de los trabajadores y el trabajo decente, pero por otro lado no lo restrinja totalmente. Yo creo que además la vía internacional, yo creo que Bettina hizo referencia al Convenio 181, no me pareció escuchar lo de Pedro Américo, no sé si hiciste referencia al Convenio 181, si no lo hiciste. Sí, lo hizo. Yo creo que es una vía importante. Y luego el otro elemento es hagámoslo concertadamente, es decir, que para eso existen los mecanismos de concertación. Si se utilizan, pueden ser muy eficientes y muy potentes, ¿no? O sea, creo que hay que dejar esa puerta abierta. Y ese es mi mensaje muy respetuoso, porque también lo quiero señalar, muy respetuoso a todos los que están implicados en este proceso. Si me permito, Martín, efectivamente, muchas gracias
Roberto, y efectivamente tú hablaste de prohibición. La verdad es que normalmente, en general, si alguien prohíbe algo, entonces crea pues casi un mercado, ¿no?, de lo que se intenta hacer para pues acceder a lo que está prohibido. Y la verdad es que un elemento aquí, estábamos hablando de la informalidad y del hecho de que tenemos absolutamente que crear formas decentes de empleo, y tenemos aquí a una forma pues reconocida, decente, que claro, lo que decimos es, tiene que ser absolutamente regulada. Esto está cierto, cierto, cierto. Y otra vez, están los marcos aquí, tenemos a las experiencias en muchos países de lo que es notablemente esta relación triangular de la que hablé antes, que pone exactamente cuáles son las responsabilidades pues, de las agencias, de las empresas privadas de empleo, también de las empresas que utilizan, y otra vez cuáles son los beneficios que reciben los trabajadores que están en esta relación triangular. Entonces yo pienso que ahí, otra vez, con las experiencias que tenemos en muchos países, pues esta forma de contratación es una que contribuye al buen funcionamiento de un mercado laboral, contribuye a la formalización, y que gracias a los beneficios que obtienen los trabajadores, pues contribuye al aumento, ¿no?, de esta persona. Estamos en todos los países donde hace muchos años que se encuentra esta forma de contratación. Estamos en una situación donde, Roberto, tú hablaste de la importancia de la formación, ¿no?, donde pueden estas empresas privadas de empleo también pues, ofrecer formación justamente y avanzar a todos estos trabajadores. Entonces, claro, con todo el respeto también, nuestra experiencia dice que en los países donde hay una buena regulación, pues es un está jugando un papel muy importante, contribuyendo a la productividad del país, de las empresas y al avance de los trabajadores. Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar sobre este tema? Sí, diputado, adelante. Muchas gracias, Martín. Pues este es un tema candente, es un tema que todavía está en proceso legislativo, y efectivamente tenemos que ser muy precisos para poder desarrollar una legislación adecuada sobre el asunto. Evidentemente los abusos que hubo en el pasado son los que motivan la reforma que está proponiendo. Y yo creo que el objetivo fundamental de esta reforma es volver al esquema básico que siempre debió haber tenido la subcontratación, que es un esquema en donde las empresas que ofrecen esos servicios son empresas con especialidades que ponen al servicio de algunas empresas que lo requieren de manera temporal, de manera muy específica, con tiempos determinados, de tal manera que no se sustituyan los contratos laborales que establecen las empresas formalmente con la materia de trabajo que tienen. Y en ese sentido hubo abusos tan grandes que incluso empresas pues, tan prestigiadas como muchos bancos, todo su personal lo tienen subcontratado. O sea, cuando la materia específica de un banco, por ejemplo, es tener, ofrecer servicios a la clientela con diversas modalidades, y es lo sustancial, el servicio al público, eso sustancial se subcontrata, entonces tenemos una irregularidad bastante grande, ¿no? Entonces, yo creo que este sí es un momento muy importante para que estemos en mucho diálogo, mucha colaboración, que ustedes examinen a fondo la iniciativa que se presenta. Es una iniciativa que es tal vez una cosa de manejar el lenguaje de manera adecuada. Efectivamente, se ha planteado que hay una eliminación completa de la subcontratación. Sí la hay en los términos que se entiende que hay un abuso, ¿no? Pero no lo hay en términos de una regulación específica para aquellas empresas que se dediquen
a la formación de capital humano y a el ofrecimiento, en todo caso, de servicios particulares que requieran las empresas de manera muy especial. Ahí pues, se permiten algunas cosas, pero no se considera subcontratación. O sea, lo que se está evitando es de que se sustituya la situación del patrón en la relevancia que tiene en la materia sustantiva de las empresas que están ofreciendo diversos servicios, ¿no? Y aquí se plantea que hay una situación específica que las agencias de colocación no podrán ser considerados como patrones sustitutos y los trabajadores en todo caso van a tener los beneficios que tengan la Ley Federal del Trabajo. Se van a respetar sus derechos, se van a respetar completamente su antigüedad. La contratación tendrá que referirse también a los beneficios que tiene la ley en todos los terrenos, considerando aportaciones al seguro social, al futuro de las pensiones, en fin. O sea, todo eso se va a tener que derivar. Yo creo que estamos a tiempo de tener una muy buena relación con ustedes y con todos los especialistas y personas que estén con el interés de participar en esa iniciativa, más bien, pues ya en la formulación de los dictámenes correspondientes. Y estamos a sus órdenes. Pido una disculpa, ya va a comenzar la sesión y vamos a tener que retirarnos. Fue muy grato estar con ustedes. Muchas gracias. Un gusto, gracias, diputado. Estamos súper pasados de tiempo. Yo quiero cumplir con el compromiso suizo que asumí al iniciar. Hay algunas preguntas que le vamos a hacer llegar como para que ustedes puedan completarlas después. Queda el compromiso para los trabajadores de prensa de poder coordinar entrevistas luego. Les agradezco, me quedo con esto último, la importancia de la apertura del diálogo social, de poder profundizar en algunos conceptos, quizá con unas miradas más modernas vinculadas con la relación triangular del trabajo y demás. Y bueno, agradecerles a todos la presencia aquí. Muchas gracias. Y buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós. Gracias.